river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Perfecto. Pues ya estamos grabando. Entonces, esta es la clase número 21, 29 de abril. Y les comento que lo último que nos quedamos viendo era esto de... teníamos que demostrar que la gavilla asociada al espectro de un anillo, o sea, que el espectro de un anillo era un espacio anillado, entonces queríamos ver que la asociación que yo les había dado era en efecto una gavilla, y para hacer eso les recuerdo pues, que lo que íbamos a ver era ver que de esto definía una B gavilla, pues lo definíamos como una B gavilla y sabemos que a toda B gavilla para una base adecuada, pues eso me determina una gavilla. Entonces lo que estamos viendo en realidad es que esta asociación, la que me manda a cada abierto principal o a cada abierto básico de F, a F, eso determinaba una B gavilla. ¿De acuerdo? Entonces una gavilla en el espacio X que vamos a llamar el espectro de A. Entonces, ¿cuál es cada abierto básico? Lo mandábamos a la localización a cada abierto principal, lo mandamos a la localización en ese abierto principal. Y nada más para recordarles rápidamente, habíamos visto, ¿verdad? Que bueno, esos abiertos básicos no están únicamente determinados por el F, de hecho podrían estar determinados por algún otro G, pero vimos que si esa era la situación, de hecho tenía un isomorfismo canónico entre AF y AG, yo lo había puesto como contenciones y como una igualdad, pero bueno, de hecho es un isomorfismo canónico, ¿no? Lo discutimos también en la clase pasada, y bueno, dado eso, pues yo puedo definir la gavilla o la asociación esta, que a cada uno de esos abiertos le asocio un representante de esa clase de isomorfismo, ¿no? De anillos bajo isomorfismo, de alguna manera. O si los considero iguales, con esa convención de que isomorfismos canónicos es como una igualdad, pues entonces ahí no tendría problema, ¿no? Ok, salvo ese detallito, entonces creo que está la cosa así. Y entonces lo que habíamos visto es que de hecho yo lo que tenía que hacer es tomarme cualquier abierto, ¿verdad? Un abierto cualquiera, y bueno, un abierto básico, porque lo quiero hacer para B gavillas, ¿verdad? Entonces los abiertos básicos pues, son de la forma D de F y cubrirlo con una familia de abiertos y hacer la sucesión exacta para ver que es una gavilla, pero entonces creo que más o menos los convencí de que entonces me bastaba hacer eso para cualquier anillo, porque después de todo el abierto básico pues tiene asociado un anillo y los morfismos que tenía yo ahí eran localizaciones. Entonces básicamente los settings, o los, ¿cómo se dice? Las bases, ¿verdad? Para este problema, lo que me decía es que si me tomo un anillo y me tomo una familia de elementos en R, de tal manera que el ideal que me generan esa familia de elementos es el total, ¿verdad? Eso era equivalente a decir que cubría, ¿verdad? Que tenía una cubierta. Entonces, pues yo tenía una asociación exacta, ¿no? Entonces, pero los settings eran así, me tomaba un anillo y una familia de elementos en R, de tal manera que este es el total. Y lo que sabíamos, o lo que lo habíamos estado viendo, a partir de estas conclusiones, o lo que vimos la clase pasada, es que existía un subconjunto finito del conjunto de índices. El conjunto de índices, aquí lo estoy denotando por esta letra, que es lambda o gamma, siempre se me confunde. Este es gamma, ¿verdad? O es lambda. Gamma es así, no, sí es lambda. Entonces me tomo una familia con índice en lambda, que en principio puede ser infinita, es cualquier familia, pero lo que sí sabemos es que existe un conjunto finito, de tal manera que también los elementos me generan el ideal total, ¿no? ¿Se acuerdan? Y eso es porque el 1 está aquí adentro, el 1 está en el ideal generado, y el 1 se puede escribir como una combinación lineal de solamente un número finito de estos elementos, y me tomo esos elementos, y esos son justamente los que me generan el ideal total también, porque ahí está el 1. Entonces también, y por lo tanto, eso en términos de cubiertas quiere decir que los abiertos básicos asociados a estos elementos también me cubren al conjunto. Es decir, de hecho es una subcubierta de la cubierta original. Bueno, ahora lo estoy expresando todo en términos de anillos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esa es la situación, ¿no? Entonces, eso quiere decir en particular que existen otros elementos H alfa en R, de tal manera que el 1 se escribe como una combinación lineal finita, bueno, de estos elementos, en esta subfamilia, digamos, que estoy escogiendo. Y esto es la parte importante, digamos, es una parte central en la demostración de lo que vamos a hacer. Y les comentaba que es como lo equivalente a lo que utilizan los topólogos a particiones de la unidad, y de hecho básicamente es una partición de la unidad, ¿no? Digo, algebraica, de alguna manera, y lo vamos a ver en un rato. Entonces, lo que tenemos es que sí sabemos es que el DF es igual a RF, eso es lo que así estamos definiendo en esta asociación, ¿verdad? Ahora fíjense que les cambié el anillo A por el anillo R, y les repito, la razón por la que les cambio el anillo A por el anillo R es porque yo lo tengo que hacer para cualquier abierto de A, del espectro de A, pero cualquier abierto básico del espectro de A es nuevamente un abierto principal cuyo
elemento, digamos, le estoy asociando la localización, ¿verdad? Entonces vuelve a ser un anillo. Entonces le dije, bueno, puedo pensar que el AF es el R que estoy tomando, pero digo, en realidad eso lo puedo hacer para cualquier anillo. Entonces, en vez de llamarle AF, le llamo R al abierto básico. Esa es la razón por la que le estoy cambiando. Y habíamos visto que de todas maneras los morfismos, ¿verdad?, eran localizaciones. Es decir, lo que yo tengo es que si DF está dentro de DG, que es una de las condiciones que ya tenía para la cubierta, entonces lo que yo voy a tener es un morfismo de RG a RF, que yo lo había expresado al principio como una inclusión, pero lo que le estoy diciendo, bueno, el morfismo restricción realmente no es la inclusión, y luego los convencí de que era de hecho la localización, ¿verdad? O sea, el RF es en realidad, cuando yo tengo la condición que DG está dentro de, que DF está dentro de DG, entonces en realidad el RF es una localización del RG, ¿verdad? Me queda una cosa, y es esta localización. Y entonces el morfismo de restricción que yo voy a estar definiendo para la gavilla o para la B gavilla es ni más ni menos este morfismo de localización. Por ahí les dejé, ¿verdad? Les pregunté ayer, bueno, la clase pasada les había dicho que esto se podía calcular explícitamente, ¿no? De hecho, si no lo veía como un morfismo de restricción, también lo puedo calcular explícitamente y decirles quién es, porque teníamos los inversos y bla, 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 ¿no? La condición que habíamos visto. Pero bueno, en esta ocasión me conviene pensarlo. Bueno, realmente se puede hacer de cualquier forma, pero lo voy a hacer pensando que es el morfismo de localización. Creo que eso es posiblemente lo más sensato. Aunque lo podría hacer con la otra forma también. Entonces, esta es la restricción, ¿no? Y entonces, como estamos muy acostumbrados a pensar en cuestiones topológicas, ¿verdad? Y en abiertos y las cubiertas como los U-alfa, entonces, para ser amables con el cerebro, como diría Edgar, U-alfa, voy a denotar U-alfa por el abierto básico de F-alfa, ¿no? Para cualquier abierto de la familia. Entonces, U-alfa va a ser el abierto básico, el abierto principal de F-alfa, ¿no? Entonces, así lo vamos a denotar. Aunque de repente lo denoto por D-alfa, si quiero ser más preciso. Y entonces también vimos que por lo tanto, lo que me bastaba demostrar era que esta sucesión de anillos, ¿verdad? Es un diagrama ecualizador, ¿verdad? Y en otra forma de decir que es un diagrama ecualizador, muchos autores le dicen que este diagrama es exacto. Y cuando dicen que es exacto, pues lo que pasa es que realmente lo puedo transformar, cuando estoy trabajando con grupos abelianos o en anillos, en este caso realmente lo puedo transformar en una sucesión corta, digamos, en una sucesión no sin el cero por la derecha, pero puedo transformar en una sucesión y es lo mismo decir que esa sucesión es exacta, al menos en el caso de anillos o de grupos abelianos. Entonces nosotros vamos a decir que es un diagrama ecualizador o bien que es un diagrama exacto, ¿verdad? O sea, que es el exacto cuando en vez de tomarme los morfismos Q1 y Q2 aquí, pues más bien considero la diferencia y es un único morfismo, ¿no? Y entonces que sea exacto en esta entrada y en esta entrada, me faltaría ponerle un cero de este lado. Pero que sea un diagrama ecualizador ya automáticamente implica que esta es una inyección, ¿verdad? Y que, bueno, se cumple la propiedad del ecualizador, ¿no? Si me voy por un lado y por el otro, me da lo mismo. Entonces, nada más tomarlo en cuenta, que el diagrama ecualizador, o cuando yo diga que este diagrama es exacto, ya sabemos a lo que me refiero. Ok, entonces bastaba demostrar esto para anillos, ¿verdad? Y de hecho para cualquier anillo. Si esto yo lo logro demostrar para cualquier anillo, entonces ya lo estoy demostrando en particular para los anillos R, que son de la forma, la localización de A en alguno de estos elementos AF, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar para cualquier anillo. Y en donde, si quieren, les digo específicamente quiénes son esos morfismos phi Q1 y Q2, para que lo recordemos. Entonces, primero yo noto por phi alfa al morfismo de localización normal de R a F de alfa, el morfismo canónico que va hacia la localización, que lo llamamos el morfismo de localización. Ese es el morfismo estructural también, pero no sé, lo llamamos el morfismo de localización, para que quede claro. Es la localización, y entonces el phi es ni más ni menos pues, el producto de todos estos phi alfas, ¿de acuerdo? Entonces el phi que está aquí, pues es, ya saben, el producto, que no manda el producto. Y luego, pues los QIs, pues lo que me hacen es, ahora me tomo una familia que déjenme llamarlo S alfa, la familia de elementos en el producto, y lo que me tiene que hacer es, pues me tiene que mandar una familia S alfa beta, y ya sabemos lo que le hace estos QIs a S alfa beta. Simplemente S alfa si S alfa es igual a la localización A entre F alfa a la N para algún N, porque este es un elemento precisamente en un R de F alfa, ¿verdad? Entonces el S se vería como esta forma. Entonces, ese alfa beta, pues lo que tengo que mandarlo, ese alfa beta es la localización de RF, está en RF alfa, RF alfa, F beta, o sea, es un elemento en esta localización. Este sí es el producto, ¿verdad? Recuerden que este es el producto, no es la localización de uno y luego del otro. En este caso sí es el producto, porque este es digamos, el anillo asociado al abierto básico de F intersección de G o de F alfa intersección de F beta, y eso habíamos visto que es el DF alfa por F beta,
Entonces, el abierto básico F por FBT, por lo tanto, le toca este anillo. Y entonces, también es una localización, que para decir lo del anterior, ¿verdad? O sea, que estos también podrían ser los morfismos de localización, pero, digamos, en este caso, queda muy claro decir quién es el F alfa beta. O sea, lo quiero ver como un elemento en la localización del producto, entonces abajo, perdón, abajo, ¿qué está pasando aquí? Abajo tengo que tener este F alfa beta, y entonces pues, la mejor forma de hacerlo pues, es multiplicar por lo que me falta para que yo pueda tener el F alfa beta a la potencia n, de hecho, ¿verdad? Era lo que necesitaba. Entonces, esa sería como la forma más natural de expresar ese morfismo, aunque insisto que también es un morfismo de localización, y ustedes pueden ver que el morfismo de localización y este son el mismo. O sea, que me dan elementos, el mismo elemento, me dan básicamente, ¿no? Posiblemente es representado de alguna otra forma, pero es el mismo elemento. Entonces, si les queda claro, entonces lo que estoy haciendo es completar a mi S alfa, cuando lo meto en S alfa beta, pues lo completo simplemente poniéndole lo que le falta para que me quede el elemento. Y ese es el elemento que está ahí. Entonces, ese es el Q1 y el Q2, el QI, bueno, es lo mismo, ¿no? Es el simétrico para el otro lado, ¿no? Entonces, ya lo saben, es igualito que lo que estamos haciendo anteriormente. Entonces, está aquí. Otra cosa que lo que sabíamos es que la familia, bueno, eso ya se les había dicho, que la familia de los abiertos básicos, donde ahora me estoy tomando esta cosa finita, o sea, de los U alfas, donde ahora la familia alfa está sobre el finito, también cubre a mi espacio. De hecho, en este caso le puse X, pero realmente debería decir que cubre al espectro de R. Que no es el X, porque no es el X original. Entonces, me cubre al espectro, eso ya lo sabíamos, y de hecho, lo que yo también tenía es que el morfismo phi que les definí anteriormente, o sea, este morfismo phi que está aquí arriba y que les dije quién era, ahora es el morfismo de localización, ya habíamos demostrado la clase pasada que es inyectivo. De hecho, es el primer axioma de Gavilla. Eso sí fue lo que hicimos. Demostramos que ese cuate era inyectivo, o sea, que se cumplía la propiedad 1 de Gavilla. Y eso en realidad lo hicimos pues, para cualquier cubierta, ¿verdad? En particular, eso quiere decir que se debería de cumplir también para la cubierta finita que yo estoy tomando. Es decir, tanto en el caso finito como en el caso infinito, yo lo que sí siempre puedo mostrar es que ese morfismo de localización es inyectivo. La única condición que necesito para demostrar que es inyectivo era que de hecho formaban una cubierta, o bien equivalentemente que la familia, o sea que el ideal generado por los F de alfa me diera el total, el anillo total, ¿no? Esa es la única condición que yo necesitaba para demostrar que era inyectivo, y eso fue lo que hicimos la clase pasada. Y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Terminamos demostrando que es inyectivo. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, lo que procede ahora era demostrar que pues el segundo axioma de Gavilla, ¿verdad? Que tiene que ver con la exactitud en la exactitud en este lugar, ¿no? O bien ver en efecto que se cumple la propiedad del ecualizador, ¿no? Entonces, ese era lo que tenemos que proceder ahora. Entonces, lo que tenemos ahora es que yo tengo esta sucesión, ¿verdad? Digo, esta sucesión exacta o este diagrama ecualizador. Este diagrama ecualizador lo tengo para la familia completa, es decir, para los alfas en el lambda. Entonces, el alfa beta también en lambda, pero también tengo un diagrama equivalente para la familia ahora finita. O sea, el mismo diagrama, pero ahora tomándome solamente las cosas finitas. Entonces, ahora lo que tengo que notar es que aquí es el mismo R, ¿verdad? O sea, lo que estaría diciendo es que lo que yo quiero demostrar es que como que R es el ecualizador del diagrama de arriba, pero también debería ser el ecualizador del diagrama de abajo, ¿verdad? Entonces, yo tengo esta situación y además tengo que yo sé que estos morfismos son inyectivos y tengo las proyecciones naturales, ¿verdad? Porque solamente, como el F es un subconjunto de lambda, finito, pues entonces los morfismos que van verticales de aquí, pues simplemente estoy agarrando toda la sucesión y los mando a las respectivas proyecciones. Esta es una proyección, esta es otra proyección. Y claramente todo conmuta, ¿verdad? Todo conmuta. Entonces, aquí está esta interesante situación, ¿no? Yo tengo la 1 y la 2, vamos a llamar la ecuación 1 y la 2. Entonces, yo tengo el siguiente lema. Así es, por cierto, de notación. Entonces, como este le llamo phi y este le voy a llamar phi tilde, pero en realidad es como el mismo morfismo, ¿no? O sea, nada más que este es el morfismo de localización para todo alfa, el producto de los morfismos de localización para todo alfa en gamma, en alfa, ¿en qué es este? Es lambda. Para todo alfa en lambda. Y este es el morfismo de localización nada más que para los elementos de F. Entonces es básicamente el mismo morfismo, nada más que pues, restringido, ¿verdad? O sea, claramente este conmuta. Y estos son igual, son los mismos morfismos, pues nada más restringidos a donde le toca. Entonces todo conmuta, ¿verdad? Todos los diagramas que yo tengo aquí presentes conmutan.
y queda claro quiénes son estos phi tilde y q tilde. Los llamo tilde con la tilde nada más para hacer, digamos, una pequeña distinción. Ni creo que lo vaya a utilizar, pero digamos, por si se requiere alguna explicación en el diagrama, pues vamos a hacer la diferencia entre el que va arriba y el que va abajo. De todas maneras, a la primera le llamo el diagrama 1 y el diagrama 2. Entonces, el lema es que si 2 es exacta, entonces 1 es exacta. Y de hecho, aquí lo que debería decir, para ser estrictamente preciso, o sea, yo ya tengo inyectividad tanto de phi como de phi tilde, ¿verdad? Entonces, básicamente lo único que me falta ver de la exactitud es en esta parte, ¿no? O sea, realmente es exacta en el centro, ¿no? En el centro, debería decir, ¿no? Es exacta en el centro. A lo mejor me vale la pena que lo ponga, porque es exacta en el centro, ¿no? Si uno es exacta, nuevamente, entonces uno es exacta, pues también en el centro. En fin, eso es nada más como para ser demasiado preciso, porque de hecho la inyectividad ya la tengo. Aquí una pregunta que se me ocurre, o que se me ocurrió, es saber si esto, digamos, se cumplirá en general. Es decir, si siempre que yo tengo un diagrama ecualizador de este tipo y tengo un diagrama conmutativo como este, donde yo tengo el mismo anillo, yo puedo inferir automáticamente de que si este es un diagrama ecualizador, entonces este será un diagrama ecualizador. Entonces, ¿será que yo lo puedo deducir nada más porque el de abajo es un diagrama ecualizador y este es un diagrama ecualizador? Aquí no sé, o sea, no lo sé, pero al menos en la demostración que yo les voy a presentar, utilizo un poco más de que esto sea un diagrama ecualizador, que es hipótesis que vengo cargando desde antes, y es que en efecto los F alfa forman una cubierta, me generan el ideal, y que nada, creo que es lo único, utilizo que los F alfa forman el ideal 1. Entonces estoy utilizando una hipótesis extra que en general, digamos, si yo lo quisiera hacer como términos muy, muy generales, en términos categóricos, como les dice uno, esa es la pregunta. Si yo tengo un diagrama ecualizador, este también será ecualizador, aunque yo aquí estoy utilizando esa otra condición que en general habría que pedírsela o algo equivalente. Bueno, entonces ese es un problemita que les dejo a los que les interesa el álgebra, ¿no? Ver si esto se puede demostrar así como en general, ¿no? Daba un diagrama ecualizador, arriba otro diagrama que es candidato ecualizador, repitiendo el mismo elemento, que digamos que sería el ecualizador, y esto totalmente que conmuten, ¿verdad? Y ver si a partir de ello podría demostrar que este es ecualizador o qué me hace falta, ¿no? ¿Qué me hace falta? ¿Qué otra hipótesis le tengo que pedir a mis objetos para que esto sea ecualizador? Pero bueno, yo en mi caso concreto no lo necesito, ¿verdad? Es decir, yo lo que... A ver, antes de proceder a la demostración, les quiero decir por qué quiero este lema, ¿verdad? Es evidente que lo que quiero es reducir el caso al caso finito. O sea, yo lo que quiero es, pues, demostrar que la asociación de abajo realmente, que es la que yo voy a poder demostrar, es un diagrama ecualizador, es decir, que voy a demostrar lo de Vega-Villas, pero para cubiertas finitas, nada más, ¿no? Si yo lo hago lo de Vega-Villas para cubiertas finitas, si yo pongo que la cubierta es finita, entonces automáticamente lo voy a poder hacer para toda cubierta, porque toda cubierta tiene un refinamiento finito, ¿no? Y entonces, como se va a cumplir para el finito, lo voy a poder, si este lema es verdadero, entonces lo voy a poder demostrar en general. Entonces, esa es la idea. Entonces, vamos a demostrar primero este lema. Entonces, como ya tengo la inyectividad, que era lo que ya les había dicho, entonces realmente solamente me basta revisar la exactitud en la parte del centro, que es lo que habíamos dicho. ¿Y qué es lo que quiere decir la exactitud en la parte del centro? Bueno, pues lo que quiere decir siempre. Es decir, que si me tomo una sucesión de elementos S alfa, con cada S alfa en RF alfa, entonces, si yo a ese alfa lo restrinjo a U alfa, y aquí deliberadamente estoy utilizando esta notación de restricción, porque recuerden que el mapeo de restricción es el morfismo de localización, pero no quiero que perdamos de vista que estamos trabajando con gavillas o con vegavillas. Entonces, aquí en vez de hacer la restricción, lo hubiera podido haber llamado el morfismo de localización, como había dicho, pero para empezar es más fácil esta notación de la rayita, y creo que nos ayuda a recordar que estamos trabajando con gavillas, pero como estrictamente ahorita lo puse en términos de anillos, en realidad este morfismo de restricción es la localización, ¿de acuerdo? El morfismo de localización. Es lo que vemos visto. Entonces, si yo hago la restricción de ese alfa a U alfa intersección U beta, que U alfa intersección U beta es, ya saben, es el abierto básico de F alfa por F beta, por lo tanto, el anillo que le corresponde a la restricción es R de F alfa F beta, es la localización en este producto. Las condiciones, ¿verdad?, del ecualizador, ¿verdad?, es que ese alfa restringido a alfa intersección U beta sea igual a ese beta restringido a alfa intersección U beta. Esa es la familia que yo me estoy tomando con esas características. Y entonces lo que yo quiero demostrar es que existe una S en R, y una sección acá atrás,
¿verdad? Existe una sección aquí atrás de tal manera que cuando la restringo o cuando la localizo a cada uno de los FR de F alfa, pues recupero al S alfa. Es decir, tal que S restringido alfa me da S alfa. Eso es lo que me hace falta demostrar, ¿no? Entonces, lo que yo quiero demostrar es eso, que existe. Entonces, aquí no le puse, entonces, por demostrar, aquí debería de poner un PD, por demostrar que existe. ¿Sí? Ok, y recuerden que lo que yo estoy suponiendo es que la sucesión de abajo sí lo cumple, porque la sucesión de abajo es exacta. Esto que lo tengo que demostrar es para todo alfa, por eso le puse aquí, entonces debería de pasar para todo alfa ay, ¿por qué tengo esta gamma, no? Es en lambda, ¿verdad? En lambda, para todo alfa en lambda. Ok, pero yo sé que aquí sí es exacta, esa es mi hipótesis, ¿no? De trabajo. Entonces yo sé que aquí es exacta. Entonces, bueno, la cosa es muy, muy fácil. Entonces nos tomamos pues a esta familia, fíjense que me estoy tomando con todos los coeficientes aquí abajo, ¿verdad? Que satisface la condición que le estoy diciendo, ¿verdad? Se ha puesto esta familia de elementos aquí que cumple la condición. Entonces, lo que yo sí sé es que S alfa restringido esta intersección es igual a S beta restringido esta intersección, y esto para alfa beta en F, no me lo tomo para cualquier en gamma, sino me lo tomo solamente en mi conjunto finito, y entonces, como la de abajo es exacta, como la sucesión 2 es exacta, por la exactitud de 2, lo que yo sí sé es que existe un SNR, ¿verdad? Estoy en este caso, y como se cumple esta condición, entonces existe un SNR aquí atrás, de tal manera que la restricción de ese U alfa es igual a S alfa, pero eso solamente pasa para el caso finito, ¿no? Ya está ese aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que me falta ver? Bueno, pues me faltaría ver que ese F para todo gamma también cumple con esa condición, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta que se hace uno es que ¿qué pasa si alfa no está en F? ¿Será que también tengo esa condición, que es la que yo necesito? Sí, es decir, si lo que me gustaría saber es que si ese yo la restringo a U gamma, eso me da ese gamma para cualquier gamma en el le voy a decir gamma porque ya lo tengo ahí, en el lambda ese, ¿no? En el lambda, ¿sí? ¿Ok? Si es para cualquiera de estos. No nada más para los elementos de F. ¿Será que esto también pasa para los elementos de F? Y entonces aquí es donde yo voy a utilizar otra cosa, otra hipótesis extra que viene más allá de que el diagrama 2 sea un diagrama ecualizador, es lo que les digo, ¿no? O sea, para demostrar que en efecto sí es cierto, aquí utilizo otra cosa. Y es ni más ni menos que tengo esta condición de cubriente, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es considerarlas en principio como dos objetos diferentes. O sea, aquí es S restringido a U gamma y S gamma son ambos elementos de RF gamma. ¿Están de acuerdo? Recuerden que RF de gamma es digamos, lo que yo le estoy asociando al abierto U gamma, es el anillo que le estoy asociando al abierto U gamma. Son dos elementos que están ahí. Y, ¿qué es lo que puedo hacer, verdad? Lo interesante de todo esto es que yo ya tengo la inyectividad de la sucesión, es decir, ya tengo que para cualquier anillo esta cosa es inyectiva. En particular para el anillo RF de alfa. O sea, lo que vamos a hacer es esto, lo voy a poner así. Entonces, lo que quiero que vean es que el U gamma puede ser cubierto con estas intersecciones de U gamma intersección U alfa, porque justamente los U alfa formaban una cubierta de por sí. Entonces, esto me forma una cubierta, ¿verdad? Y es también una cubierta de básicos, porque la intersección de básicos es un básico, ahora de este lado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que para las restricciones para cada uno de estos de esta cubierta, o sea, yo lo que voy a tomarme es las restricciones de ambos elementos para cada uno de estos cubiertas y voy a ver que coinciden. Si la restricción de tanto este elemento como de este elemento coinciden para todo elemento de la cubierta, por el axioma 1, por la inyectividad, digamos, que ya usé para cualquier anillo, entonces estos dos elementos serían iguales. ¿De acuerdo? Entonces ahí estoy metiendo otro diagrama, pero ahora únicamente en el U gamma, pero como se cumple para cualquier anillo, entonces no importa, ¿no? La inyectividad se cumple para cualquier anillo. Entonces, en particular, se cumpliría para el anillo asociado a U gamma, es decir, estaría haciendo este mismo diagrama para R gamma, ¿de acuerdo? Digamos, aquí le podría poner R gamma y en todos lados, o simplemente llamar ahora R a R gamma, y entonces tendría esta cosa, pero yo sé que la inyectividad siempre se cumple, que es el axioma 1 de Gavilla. Entonces, como el axioma 1 de Gavilla se cumple para cualquier anillo de estos, ¿no? Entonces yo puedo utilizar esta propiedad, ¿no? La propiedad que estoy intentando hacer aquí. Entonces, bueno, calculamos directamente quién es esta cosa, ¿no? Entonces, esta cosa, lo que yo les digo que es igual a ese U alfa restringido directamente. Esto pasa porque las restricciones, ¿verdad?, conmutan, ¿verdad? Las restricciones conmutan. Ese es...
¿Sí? O sea, que me tomo un elemento, lo restringo y luego lo restringo hasta abajo, es lo mismo que tomarme el mismo elemento y restringirlo hasta abajo directamente. Eso pasa, en restricciones es muy fácil de verlo, pero eso pasa también en la localización, ¿verdad? La composición de dos localizaciones de este tipo, es una localización hasta abajo. Ustedes lo pueden checar elemento a elemento, ¿sí? La localización y luego la localizo otra vez, localizaciones de este tipo, me da nuevamente la localización hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación. Pero, o sea, cuando uno le pone restricciones es como muy claro decir que sí, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que estas restricciones son las localizaciones, ¿no? Entonces, también se cumple. Y justamente pues porque son restricciones, ¿no? Realmente son restricciones. Entonces, me da esta localización hasta el final, pero yo digo, irme hasta el final, pues es lo mismo que primero localizar en U alfa y luego localizar a U alfa intersección U gamma. O sea, me tomo el otro lado. Nuevamente es el mismo elemento. Ustedes lo pueden hacer elemento de elemento si quisieran localización. Pero esto, como el S restringido a U alfa, si es S alfa, ¿verdad? Eso es porque el alfa está en la parte finita. Entonces es esta localización. Y ahora esta localización, esto sí es igual a S gamma restringido a alfa. Porque esa es la condición de la familia, ¿verdad? La condición de la familia es que esto es igual a esto, ¿va? Siempre, siempre, para cualquier alfa beta, entonces en particular para alfa gamma, esto tendría que ser igual. Y entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es que la parte esta que puse en rojo, es igual a este. Y eso pasa para cualquier alfa, es decir, eso pasa para todo alfa, ¿verdad? Y eso es lo que, en otras palabras, es que pasa para cualquier restricción a la cubierta de alfa, para la cubierta, ¿va? Para cualquier abierto en la cubierta, o sea, para todo elemento en la cubierta. Y entonces eso es lo que me está concluyendo, por el primer axioma de Gavilla o por la inyectividad del morfismo aplicado a esto, pues que me dice que estos dos objetos son iguales. ¿Sí? Entonces ya demostré que, bueno, por lo tanto, lo que hice es que el objeto, sí, vamos a verlo aquí en el diagrama, como casa de diagramas, me tomé una sucesión aquí, un elemento aquí, de tal manera que cumple, que está en el ecualizador, digamos. O sea, que me voy para acá y me voy para acá, me da lo mismo, está en el ecualizador. Entonces, ese lo bajo para acá y resulta que pues, también está en el ecualizador de este diagrama, pero ya sé que el ecualizador de este diagrama es R. ¿Verdad? Entonces existe un elemento aquí que hace lo que tiene que hacer, pero como estos son iguales, pues el S está aquí arriba. No pasa nada. Y ahora la pregunta es ver si este también es el ecualizador, es decir, si este también me ecualiza a estos cuates y cumple la axioma de Gavilla. O sea, si ese también satisface que la restricción a cada uno de esos me da a la familia S alfa. Y justamente lo que hicimos aquí es ver, bueno, que sí es cierto, ¿no? Para esos elementos también. Y entonces ya tendría el axioma de Gavilla para todo gamma. Y entonces eso demuestra el lema. Y entonces lo que estoy concluyendo, ¿verdad? Lo que estoy concluyendo es que basta restringirme al caso finito, ¿sí? O sea, cubiertas finitas, en otras palabras. O basta en suponer que la familia, si lo pienso en términos de anillos, me basta suponer que la familia con la que hago este diagrama ecualizador, pues es una familia finita. Y además no nada más una familia finita que cubre, es decir, una familia finita de tal manera que el ideal generado por los elementos de esa familia pues son el 1, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí se los voy a poner como un ejercicio interesante, ver qué es lo que quiere decir esta condición, porque esta condición yo la puse en abierto, es decir, yo le estoy diciendo que el U alfa, el U gamma se puede cubrir con estos elementos, pero aquí lo hice así porque se vuelve más árido si todo si lo hago en términos del álgebra. Pero esto tiene un equivalente algebraico. O sea, ¿qué quiere decir? Que la familia de F alfa genera el ideal unidad, eso quiere decir una cubierta. Entonces, esto quiere decir que esa misma familia o que las localizaciones de esa familia en el abierto, en el anillo R gamma, también me generan la unidad, lo cual tampoco es tan difícil de verlo, ¿no? O sea, si yo tengo una familia de elementos que me generan al 1, entonces los localizo esos elementos y esos elementos también me generan al 1 del otro anillo. Y eso quiere decir ni más ni menos que estos abiertos me forman una intersección. O sea, es darle la traducción de esa condición de abiertos al álgebra conmutativa. ¿De acuerdo? Lo puse así, pero se los digo, para que lo tengan presente. Lo intenté hacer de otra forma y la verdad es que se vuelve más oscuro. O sea, digamos que por un intento de hacerlo todo en términos del álgebra, que era lo que quería en un principio cuando empecé a hacer estos diagramas, la verdad es que se vuelve un poquito más engorroso y la verdad es que la noción topológica geométrica es muy amplia, muy intuitiva. Pero que sí sepan, ¿verdad? Que sí sepan que todo esto se puede hacer estrictamente desde el punto de vista de la teoría de anillos. Estrictamente desde el punto de vista de la teoría de anillos. Entonces uno podría reescribir todos estos reglones. De hecho, a lo mejor sería un interesante ejercicio, ¿verdad? Que lo reescriban todo en términos estrictamente de anillos. De todas estas condiciones que yo le estoy poniendo aquí en naranja, ¿qué es lo que me quiere decir en términos de los anillos y sus localizaciones? Ya les dije un poquito, ¿no? La condición de cubierta es que el ideal genere, la condición de cubierta es que el ideal genere la unidad, o que genere el total, perdón,
y que esta sea una subcubierta, ¿verdad? De o sea, que estas intersecciones quiere decir que las localizaciones de esos que me generan la identidad también me generan la identidad, pero ahora en el anillo local respectivo. Esa es la condición. Y bueno, en este sentido, todo esto se puede interpretar como condiciones en esas localizaciones y a fin de cuentas podría concluir lo mismo. Pero creo que en términos de estos objetos es más claro. ¿Sí? ¿Queda claro? Y queda clara la necesidad, ¿verdad? Que yo, digamos que en principio lo tendría que verificar estrictamente para anillos, ¿no? Entonces, estrictamente lo tendría que hacer para los anillos, porque lo estaba escribiendo en términos de anillos, pero sí es cierto. Ok, entonces ahora ya hicimos eso, pero todavía no demostramos que en efecto 2 es exacta. Tengo que regresar a mis condiciones originales y tengo que ver que esta 2 es exacta, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es que esta es exacta. Es decir, que cumple la inyectividad, ya la tenemos, nada más me falta ver que para cubiertas finitas, de tal manera que los elementos generan la ideal unidad a todo el anillo, pues tengo la exactitud en medio, ¿verdad? O sea, que tengo la segunda condición de gavilla. Es lo que necesito demostrar y es lo que vamos a hacer a continuación. Es lo que le digo, por lo tanto, basta. Ahí estos cuatro me prometieron que no iban a dar martillazos. Me lo prometí. Le dije, de 9 a 11 estoy dando clase, por favor, no den martillazos. Esperemos que no sea demasiado. Ok. Sí, les voy a decir que me den chance. 2 segundos, por favor, ¿sale? Les voy a decir que me den chance, ¿sí? Listo, perdón, ya regresé. ¿Todo el mundo aquí presente? ¿Me oyen? Sí, nada más háganle así para hacer todo. ¿No? Ok. Bueno, entonces, vamos a considerar entonces las diagramas que ya tenemos, pero ahora para el caso exclusivamente finito. Entonces consideramos este diagrama y es el que yo quiero ver que es exacta. Entonces ya sabemos, como se había dicho, que el primer morfismo es inyectivo, entonces ahí no hay nada que hacer. Y lo que queremos ver es el segundo axioma de gavilla, entonces me tomo ahora mi sucesión S alfa en F, que cumple con las condiciones del ecualizador, es decir, que cumple con la condición de que se va para un lado y para el otro, me da lo mismo, ¿no? Es decir, que las restricciones o lo que ustedes quieren es igual. Ya no lo voy a escribir porque es lo mismo. Entonces, como F es un número finito, entonces, como F es un conjunto finito, entonces cada una de estas S alfas, de hecho, se puede escribir como alfa entre F alfa a la n, ¿no? Eso es para algún n, ¿no? Eso es porque justamente está en la localización. Pero aquí lo interesante es que lo que le estoy diciendo es que es el mismo n para todo alfa. Lo que yo me lo puedo tomar el mismo n para todo alfa. En principio, porque si son distintos, como es un conjunto finito, pues solamente hay un número finito de estos n's, y entonces siempre puedo multiplicar por arriba y por abajo por lo que me haga falta, y entonces ya los igualo. Y de ahí la importancia, o de ahí que yo necesitaba que fuera finita la situación, ¿no? Esta es una de las cosas, a lo mejor no es que lo necesite estrictamente, a lo mejor se puede demostrar sin hacer eso, pero digamos, me facilita la vida considerar que el denominador, la potencia del denominador, todas son iguales. Y de hecho voy a hacer varias veces este tipo de truquito y todos los voy a poder hacer gracias a que estoy trabajando con un conjunto finito, ¿no? Entonces, digamos, esa es la ventaja. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cada S alfa se puede escribir como una alfa entre un F alfa a la n, donde el n es fijo, digamos, para todos los elementos. Entonces,
la suposición esa, ¿verdad?, del ecualizador es que estas restricciones son iguales para todo alfabeto en el campo finito, digo, en el campo finito, en el conjunto finito. Pero si yo lo escribo en términos de los elementos de la localización, que era un poco lo que yo quería que hicieran en el caso anterior, pero ahora sí lo necesito, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que la restricción, yo les había dicho, es esta, ¿verdad? Este elemento simplemente tengo que completar arriba y abajo, ¿verdad?, para ver quién es el elemento, ¿no? Este es el morfismo que habíamos dicho hace rato. Y decir que este es igual al otro, ¿verdad?, al que está del otro lado, sería decir esta igualdad, ¿verdad? O sea, que este sea igual a este y que estos son iguales, entonces decir que estos son iguales es plantearme esta igualdad, ¿verdad? Esta igualdad sucede en el anillo local R de F alfa F beta, ¿verdad? R F alfa F beta. Entonces, lo que estas cosas quieren decir que sean iguales por la relación equivalencia de las localizaciones en el anillo, quiere decir que existe una potencia m de tal manera, de hecho aquí le puse m más grande que n, pero de hecho no tiene por qué ser más grande que n en principio. Luego voy a poder ver que en efecto la puedo tomar más grande que n, pero de hecho lo puedo hacer tan grande como quiero, ahorita lo voy a decir, pero existe una potencia más grande que 0, y de hecho podría ser mayor o igual a 0, no hay ninguna razón por la que no sea 0, podría ser 0 incluso. De tal manera que esta multiplicación me da una igualdad. ¿Verdad? Esa es justamente la relación de equivalencia entre los elementos de la localización, ¿verdad? Que existe un elemento en el conjunto multiplicativo con el que estoy haciendo la localización, de tal manera que ese elemento multiplicativo multiplicado por la diferencia de los elementos me da 0, que es ni más ni menos decir esta condición. ¿Sí? Ahora, fíjense que una vez que ya sé que existe un m, ¿verdad?, para m's más grandes que ese, también se sigue cumpliendo, ¿verdad? De hecho, es equivalente. O sea, es decir, el m en principio es como movible, pero movible hacia arriba, ¿verdad? Una vez que yo encontré un m, entonces para cualquier m mayor o para cualquier número mayor que ese que yo había encontrado, entonces esta igualdad se va a seguir cumpliendo. Y de hecho que esto se cumpla es también lo mismo decir que estos cuates serán equivalentes. ¿Sí? O sea, esa es una cosa interesante. El m es movible, digamos que lo puedo ajustar, ¿verdad? ¿De acuerdo? De hecho, también estrictamente este n que yo estoy encontrando aquí también es ajustable, porque siempre puedo multiplicar por elementos arriba y abajo. O sea, el n también es ajustable, pero aquí digamos que ya fijé el n para tener esta condición, y ahora aquí tengo este m y el m es movible. A diferencia del n, el m lo voy a fijar un poquito más adelante, todavía no. ¿Va? O sea, yo sé que existe una m, pero la observación es que, de hecho, para todo k más grande que m también sucede, ¿no? O sea, para todo elemento más grande también se va a mantener la igualdad, ¿no? Eso es una observación interesante. Ahora, por otro lado, este es un comentario aparte, completamente aparte. Yo sé que esta familia, ¿verdad?, de los F alfas finitos me genera la ideal unidad, ¿verdad? Esa es de las condiciones que yo estoy tomando. Y me generan la ideal unidad que ves todo el anillo. Y ahora, por lo que habíamos visto en la clase anterior, existe un K que no es el mismo K que, no tiene por qué ser el mismo K que este que estoy diciendo. Esta nota en amarillo es una nota genérica, no se confundan. Aquí le puse el mismo K. Existe un K que puede ser un K, de tal manera que estas potencias también me generan al ideal 1. Y este K en general es bastante grande. ¿Sí? ¿Se acuerdan del argumento que medio dimos la clase pasada, verdad? ¿Sí o no? Aquí decíamos que el 1 a una potencia muy grande, pues es lo mismo que elevar la combinación lineal que me representa el 1 a esa potencia, pero si yo hago los productos, ¿verdad?, de esa potencia, me quedan relaciones entre los elementos, pero esos elementos van a estar siempre elevados a una potencia. Si hago el K muy, muy, muy grande, entonces siempre puedo hacer que el 1 se puede expresar como una combinación de elementos en este ideal, ¿verdad? En algún ideal de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que existe una potencia K también muy grande, de tal manera que esto pasa. Y por ese mismo argumento, también este K es movible. Es decir, una vez que sucede para este K, me puedo tomar potencias más grandes de ese K que me había tomado, y también va a seguir pasando esta situación, que este ideal me va a generar al 1, ¿de acuerdo? O sea, que este K también es movible, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos hasta ahora un M movible que me da esta relación, y tengo un K movible que me hace esta relación, ¿no? Un K movible hacia arriba, es decir, una vez que existe un K, siempre el K lo puedo hacer grande como quiera, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo todo el mundo? ¿O quieren que les ponga el argumento nuevamente de por qué esta cosa sucede aquí? O ya está bien. Lo hice yo para dos. Bueno, Lili lo propuso, dijo, te tienes que tomar esto. Y dije, sí. Y lo hice para dos elementos, y le dije, sí pasa, ¿no? Para dos elementos, pero se generaliza eso naturalmente para cualquier número finito de elementos. ¿Quieren que lo haga o está eso clarísimo? Lili dice que está bien, ¿va?
¿O no está claro? Ya no sé. Lili dice, ¿los demás qué opinan? ¿Lo podrían hacer ustedes, es decir? O sea, ¿creen que lo pueden hacer ustedes o no? Ah, interesante. Ok. Nada más que lo voy a escribir aquí, pero lo voy a tener que borrar luego porque si no se va a empalmar con lo que yo había hecho, ¿no? A ver, entonces déjenme ponerlo aquí en morado, en paréntesis. Entonces yo sé que el 1 se puede escribir como una suma, por ejemplo, de H alfa por F alfa. ¿Verdad? Eso se puede escribir así, este es para las alfas en el conjunto finito. Entonces, si yo me tomo 1 a una potencia muy grande, esto es lo mismo que tomarme este H alfa por H alfa, F alfa, a esa potencia muy grande. ¿Sí? Y esto, una potencia muy, muy grande, ¿no? ¿Y esto quién es? ¿Verdad? Entonces, si yo hago todas estas multiplicaciones, o sea, es lo mismo que, por ejemplo, H alfa 1, no sé, como H1. Se los puedo numerar del 1 a un número finito, ¿no? H1 F1 más H2 F2 más, no sé, HR FR, ¿no? No sé, por llamarle de alguna forma, a la K. Entonces, si yo hago las multiplicaciones, yo les decía que esto era igual a una suma de cosas, ¿verdad? De coeficientes, aquí ciertos coeficientes que tienen que ver con los binomios de Newton, pero aquí lo que sí me va a aparecer es el F alfa a una potencia, digamos a la K menos J por F alfa, ¿no? Sí, necesito muchos índices, ¿no? Voy a necesitar muchos índices. O sea, que me van a aparecer las Fs, F1, me va a aparecer el F2, me va a aparecer el FR, y aquí voy a tener muchos índices, que va a ser alfa, no sé, alfa 1 no es buena idea, ¿cómo le ponemos? T1, T2, TR, pero la condición es que la suma de estos T1 más T2 más TR siempre sea K, digo, sí, ¿no? El K mayúsculo, el K que estoy tomando. Entonces, por unos coeficientes, ese es cuando yo aplico el binomio de Newton, ¿no? Entonces, yo digo que si ese K es muy, 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 muy grande, entonces siempre voy a poder hacer que aquí, o sea, no importa, siempre voy a poder que cada uno de los test I sea más grande que alguien. O sea, lo que quiero es que si yo me tomo algún elemento, o sea, es decir, me gustaría garantizar, como la suma tiene que ser igual a K y solamente tengo R de estos elementos, si el K es muy, muy grande, voy a poder decir que al menos uno de los TIs, no importa cuál sea la combinación, va a ser más grande que un número determinado que yo me tome. Es decir, díganme un número, díganme 800, ¿no? Entonces yo digo, si yo escojo el K muy, muy grande, cualquier suma de R elementos que te dé 800 va a ser más grande que tal elemento. Siempre lo voy a poder hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la condición. Entonces, ese elemento que yo me estoy escogiendo sería el que yo quisiera que cumpla para la condición. Aquí a lo mejor este K no fue buena idea tomarse el K porque les había dicho, vamos a ponerlo aquí W, si quieren, así, nada más para saber que sea movible. Si yo lo pongo aquí como W, y aquí lo mismo va a ser como W. Este es W, donde sí se borró. Y aquí vamos a ponerlo W. Entonces, lo que les digo es que si W es muy, muy grande, muy, muy grande, entonces, para todo T1, T2, PR, tal que la suma de los test I es igual a W, existe un I tal que TI es mayor o igual que K. ¿Sí? Es lo que le estoy diciendo, ¿no? Existe un TI de la que TI es mayor o igual que K. Y eso quiere decir, entonces, por lo tanto, el 1, que es esta combinación que les estoy poniendo aquí, el 1 que es esta combinación que está poniendo aquí, estaría metido en el ideal generado por F1 a la K, F2 a la K, F3 a la K. ¿Sí? FR a la K. ¿Sí? Estaría metido en este ideal, porque siempre cualquiera de esos términos es un múltiplo de alguno de estos F1 a la K, F2 a la K, etcétera, que son las potencias, se las aparecen, ¿no? Son las potencias que aparecen aquí. ¿No? O sea, estos aparecen a uno, entonces al menos uno de estos son uno de estos, y entonces pues ya todos los que no están los mando, los pego con este coeficiente, y entonces estaría viendo que el 1 es una combinación lineal de estos elementos, porque en cada uno de estos humanos al menos uno de estos
está aquí adentro, ¿sí? Y entonces me quedaría que el 1. Entonces el 1 está contenido en eso, existe. Siempre puedo tomar el W lo suficientemente grande de tal manera que el 1 esté en esa potencia. Esa sería la demostración que hice para el caso 2 la vez pasada. Esa es la demostración general, pero ya para que quede bien establecida. Ahora, lamentablemente voy a tener que borrar esto, porque si no lo borro, se va a empalmar. Lo que puedo hacer es tomarle una foto, si quieren, a esto para que... ¿Cómo se le toma foto a esto? Tomarle una foto y para podérselos mandar. Ya le tomé una foto, pero lo voy a tener que borrar para que no se empalme lo que tengo escrito a continuación. Entonces, ni modo. Pero ya les quedó claro, ¿verdad? Ya les quedó claro esa afirmación. Sí, todos, Juan y todos que eran los... No, ¿quién era? Ah, sí, Juan. ¿Y quién era el que también decía que más o menos Carlos, ¿verdad? Entonces, pero ya quedó, ¿no? Entonces lo voy a borrar. Entonces, lamentablemente lo tengo que borrar. Déjenme preguntar esto. Si no, se me va a empalmar lo que ya tengo escrito. Ok, creo que ya está. Bueno, entonces les decía que existe esa K, de tal manera que F alfa a la K es igual a 1. Y nuevamente, si recuerdan la demostración, ¿verdad? Como el W, ese K es movible. Si yo lo decía, dame 800, entonces yo te puedo encontrar un W lo suficientemente grande que pases. Pero yo te puedo decir, ese K en cierto sentido también es movible hacia arriba. Una vez que sabes que existe 1, entonces yo voy a poder hacer crecer el W de tal manera que yo pueda garantizar esta situación, ¿no? O sea, siempre lo voy a poder hacer. Entonces, ese K también es movible hacia arriba. Eso, entonces yo tengo aquí como varias cosas movibles. El M del de la parte de acá, que es movible hacia arriba, y el K que es movible hacia arriba, ¿de acuerdo? O sea, que yo puedo ajustar a mi conveniencia. Entonces, en particular, lo que yo podemos tomar es K que sea mayor que M, pero además también podemos hacer una cosa, ¿no? De hecho, K lo puedo tomar que sea M más R, que puse aquí, pero debe ser M más... Aquí que borro. Déjenme regresar aquí. M más R, no, lo quiero M más N. O sea, quiero que sea M más N. Si están de acuerdo que yo puedo tomar tanto M como K, de tal manera que ese K sea igual a M más N. O sea, el N es fijo, el N es el fijo, ¿verdad? Es el que me da esta situación. Y tengo esta cosa. Este M yo lo puedo mover hacia arriba. Y el K es independiente del M. ¿Se fijan? El K es independiente del M, ese es otro, lo puedo hacer. Pero siempre puedo ajustarlos de tal manera que este K sea igual a M más N. ¿Sí? O sea, que sea más grande que M, pero lo voy a poder ajustar. ¿Vale? Lo suficiente, una vez que ya encontré unos, pues le sumo tanto sea necesario M o tanto sea necesario K a ambos para que yo tenga esta igualdad. ¿Sí? ¿Sí, no? Imagínense que M era 1000 y que K era 800 y que N era 10. ¿Cómo le hago para eso? Pues nada más le sumo lo que me hace falta a ambos, o le sumo lo que me hace falta a ellos para que me quede que nada más difieran por 10. Eso es, o sea, siempre lo puedo hacer para que nada más difieran por n. Eso no es muy... Pero bueno, es importante saber que yo puedo hacer. Porque han de saber que el libro, por ejemplo, trae un calculito así similar a pero nada más dice, tómate estos cuatro así, y dices, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué te lo puedo tomar así? Bueno, la razón es esa. Sí lo puedo hacer uno. Lo pueden ajustar hacia arriba, sumarlo. De hecho, hay muchos K y M que difieren por 10 y que son suficientemente grandes, muchos. Entonces, y cualquiera de esos, siempre y cuando K y M sean mayores que los primeros que había encontrado, que me garanticen que se satisfacen las condiciones, van a funcionar por lo que yo quiera. Pero bueno, entonces, esta es la cosa. K es igual a M más N. Y entonces, ahora sí viene la parte interesante. Entonces, lo que vamos a decir es que existe un H alfa en R, de tal manera que este H alfa se puede sumar como estos elementos de la K, ¿verdad? O sea, el K, pero aquí el K, como ya lo puedo escribir como M más, K lo puedo escribir como M más R más N, entonces aquí otra vez le puse R, pero en realidad es N, déjenme ponerlo con morado para que sea, ¿sí? ¿Sí? Se puede escribir como esta sucesión, ¿verdad? O sea, ¿sí les queda claro? El 1 se va a poder escribir como la suma de los alfa en F, de H alfa, por F alfa a la M, por F alfa a la N. Es M más N es K. ¿Sí? ¿Sí o no? Y ustedes dirán, ¿y para qué todo eso? Ahorita van a ver cómo vamos a mezclar todo eso. Aquí nuevamente le puse R, pero aquí es N.
Ajá, y ahora lo que yo quiero que vean es que esta relación que está encerrada en rojo es una relación que se cumple en el anillo R. ¿De acuerdo? Es una relación que se cumple en el anillo R. Y entonces, aquí es donde casi está ya esta condición, si la ven, esta condición y esta piden a gritos algo, ¿no? O sea, aquí yo tengo el FM, el F alfa a la M, el F alfa a la N, que es el que está aquí adentro, ¿verdad? O el que está aquí adentro, ¿no? O sea, tengo estas condiciones, ¿verdad? El F alfa a la N. Y lo que pasa aquí es que aquí tengo este alfa a la M, que son como los que están aquí adentro, y es los que me hacen que yo pueda cambiar de un lado a otro. Como que esto pide a gritos que lo utilice para generar a mi elemento S que tanto quiero para poder hacer esta relación, ¿no? Y que estas condiciones que estén aquí, pues me den justamente la equivalencia que yo quiero. Es ahí donde uno utiliza la parcialidad. Y todo esto que estamos haciendo era justamente para poder tener una expresión de este tipo que involucre a la M y a la N que aparecen en esta relación. Nada más que, bueno, ajustado, ¿verdad? Para algunas casas. Entonces, nada más que la cosa es que esta relación sucede en R. Bueno, ahora, fíjense que como la S alfa no está en R, está en RF alfa, ¿no? Como la S alfa es igual a alfa por F la alfa, la menos K, que está en RF alfa, entonces, casi, es decir, estuve yo viendo, a ver, ¿cómo se les ocurrió que había que hacer eso, no? ¿Cómo se les ocurrió lo que tenía que hacer lo que voy a hacer a continuación? Porque si te lo dan nada más así, te dicen, sea S igual a este objeto, pues es oscuro, y esos son como esas cosas, ¿no? Que uno se pregunta, ¿y esto cómo se les ocurrió? ¿De qué manga le salió? Entonces yo intentando entender el proceso, ¿no? Que uno, ¿cómo lo haría yo? ¿No? Esa fue la pregunta. A ver, si yo lo tengo que hacer, ¿cómo lo hago yo? Entonces dijo, bueno, yo diría, bueno, este S alfa, pues está en RFN, pero se puede escribir así, ¿no? Y este elemento, como que pareciera que está en R, ¿sí o no? Casi pareciera que está en R, pero no está en R. ¿Por qué no está en R? Pues porque el F alfa no es invertible en R. O sea, el F alfa es invertible solamente en RF alfa. Entonces, esta expresión no tiene sentido en R, pero casi. O sea, lo que les pongo es que, pero casi la podemos, casi pasa en R. O sea, hay un detallito, ¿no? De hecho, realmente lo que estoy escribiendo aquí arriba, pues lo debería haber escrito así, ¿verdad? Porque es el morfismo de localización de F alfa a la menos N. Yo sé que este phi de F alfa sí es invertible y se puede. Pero digamos que casi está en R. Es decir, si yo hiciera caso omiso a que no esté en R y ese alfa lo meto en estos coeficientes aquí, para cada alfa lo meto aquí, ¿qué creen? Que obtengo lo que quiero. O sea, obtendría lo que estoy buscando. O sea, si ese alfa lo meto aquí, como si fuera un elemento de R, y lo meto aquí, obtengo que el S que yo obtengo por meter ese alfa para cada uno de estos objetos, me da el elemento que yo quiero. Bueno, eso no lo voy a hacer aquí, pero eso es como lo que lo pueden hacer. Es decir, ustedes piensen naivamente o piensen así, haciendo un abuso de notación, que el S alfa está en R y escribiéndolo así lo meten en cada S alfa en cada alfa que le corresponde, les va a quedar un elemento S en R y resulta que ese elemento S en R es el que sí satisface la condición, ¿no? Que sí cumple la condición que yo quiero. Y no es difícil, es fácil verlo justamente porque tengo estas relaciones. Es muy fácil verlo. De hecho, más o menos lo vamos a hacer ahorita, pero salvo que yo no. De hecho, ¿saben qué? Estuve revisando el libro de Eisenbuch-Harris, el de esquemas, y justamente lo hacen así. O sea, justamente se toman ese elemento y lo multiplican por y dicen, este es el elemento que funciona. Pero ahí hay un detalle, porque ese elemento, ese alfa, no está en R, y no lo puedo ver en R tan directamente. O sea, casi está en R, pero no lo puedo. Y Eisenbuch-Harris así lo hacen. Dicen, sí, lo multiplican por este elemento y ya dicen, ese funciona. Pero, ahora, la pregunta es que si eso está mal o no está mal. Digamos que es la idea correcta, ¿no? O sea, lo que te están mostrando ellos es que esa es la idea que hay que tener, eso es lo que ellos estaban pensando cuando resolvieron el problema, seguramente, o cuando lo trataron de expresar. Pero si uno es así como bien formal, pues ese elemento no está aquí, entonces no lo puedo multiplicar. Pero no pasa nada, o sea, sí, es decir, se puede mejorar. En cierto sentido, la idea de Eisenbuch-Harris es mejor porque nos muestra cómo es el proceso de pensamiento, es como nos dice, esto es lo que está atrás de esta elección que yo voy a hacer a continuación, es lo que está atrás de la elección. Notar que si yo multiplico, piénsenlo, a ver, multiplico por este elemento aquí, este término, el F alfa a la menos N me cancela este alfa a la N que está aquí, ¿de acuerdo? Si este fuera un elemento realmente en R y este lo multiplico por este término, este alfa a la N se cancela con este que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y entonces eso es lo que, una vez que yo los cancelo, ahora sí ya me quedan puros elementos en R. Y entonces en vez de multiplicar por ese alfa, pues hago el ajuste necesario para que
como si lo hubiera hecho y me quede el menos n aquí. ¿De acuerdo? Y ese es el truquito. Y ese es lo que te dan otros autores, lo que te dicen, este es el elemento, y tú dices, ¿y este elemento de qué manga se lo sacaron, no? Y bueno, la manga la que sacaron es esta. O sea, lo que yo estoy haciéndoles es enseñarles el truco, ¿no? La manga. Entonces, espero que quede claro. Entonces, ahora, ¿cómo defino ese? Pues ahora sí, lo defino como A alfa por por F a la M. F a la M. Sí, F a la M. Este es el que yo necesito, ¿no? Y entonces este elemento sí está en R. ¿Sí? Este elemento está en R. Y aquí déjenme revisar una cosa del pasado. Ah, sí, este F a la M es el que ya aparece aquí. O sea, el F a la M este F a la M aparece aquí. Aquí aparece y yo nada más lo que quiero es multiplicarlos por este A alfa. Recuerden que si yo les digo que si yo multiplico por A alfa, se me cancela y nada más me quedaría A alfa multiplicado por F alfa a la M por el H alfa, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Entonces, justamente, eso es lo que está pasando aquí. Ajá, eso es lo que pasó. Y entonces ese elemento que está aquí ya vive en R. Y ahora lo que yo les digo es que yo les aseguro que ese elemento restringido a U a la U beta, es decir, la localización, ¿verdad? El conjunto de localización es exactamente ese beta para todo beta en el conjunto finito. Y esa es la afirmación que vamos a hacer. O sea que S es el que necesito, ¿verdad? Es el que necesitaba para demostrar mi condición. Entonces, nuevamente, ¿qué quiere decir esa igualdad? Bueno, como son localizaciones, ¿verdad? Y S está en R, pues la localización de S en R, pues es mandarlo S sobre 1, ¿verdad? Y por otro lado, ese beta es A beta por F beta a la N, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Y lo que estoy diciendo es que estas cosas son iguales. Pero que sean iguales, ¿qué quiere decir que sean iguales? Bueno, para ver que dos cosas en la localización son iguales, pues me bastaría decir que existe un elemento en el conjunto multiplicativo que multiplicado por ellos y la cosa cruzada me da 0 o que me da iguales. Entonces les digo, para esto bastaría demostrar que estas cosas son iguales y aquí me detengo, pero en realidad no es así, ¿verdad? No es estrictamente que estos elementos sean iguales. O sea, ese es el producto cruzado, porque recuerden que estamos en una localización, me falta multiplicar por alguien en el conjunto multiplicativo. Entonces la pregunta es, ¿por quién tengo que multiplicar para ver que estas dos cosas sean iguales? ¿No? ¿Por quién tendría que multiplicar para estas cosas son iguales? Entonces yo digo, bueno, aquí hay que multiplicarlo por alguien. Le puse aquí R, pero en realidad, o sea, hay que multiplicarlo por alguien y le puse aquí R porque creo que lo primero que se me había ocurrido era R y ya no lo corregí, pero no. En realidad no es R. Aquí hay que multiplicar por alguien más. Yo digo que el correcto es multiplicarlo por el K ese que nos agarramos. Yo digo que si lo multiplico por F beta a la K y por a la K, entonces voy a obtener esa igualdad. O sea, bastaría demostrar que yo tengo esa igualdad. Y si tengo esa igualdad, entonces eso automáticamente me implica esta igualdad. ¿Sí? O sea, si yo lograra demostrar esto, entonces esto implica esta igualdad y entonces ya cabe. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer es justamente hacer esta multiplicación por FK. Creo que sí es FK. O FM. Ay, a ver, vamos a ver. A ver si, bueno, a ver. Si no me acuerdo si es FK o FM. Ahorita, déjenme ponerle aquí. Le voy a poner un asterisco mejor. Porque hay una potencia a la que tengo que multiplicar ese para que tenga esta igualdad. Y ahorita vamos a ver quién es esa potencia, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿este asterisco a quién es igual? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿A quién es este igual este asterisco? Porque tengo que multiplicar para que yo tenga esta igualdad. Y ahorita lo vamos a hacer en el calculito que... Si esto yo quería que fuera FM a la S, entonces ¿quién tenía que...? Es que creo que aquí lo había escrito mal y ya no lo borré. Sí. Creo que esto yo quiero que sea... Aquí digo lo que yo quiero que sea. Si no me equivoco, si no lo borré. Sí. A ver. Esto yo lo que quiero en realidad es que sea FK la S. Entonces, si yo quiero que este sea FK, entonces yo tendría que multiplicar por FM, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, creo que esa es la cosa. Si yo quiero que ese sea FK, entonces creo que aquí los que tengo que multiplicar es por FM. Y aquí, de hecho, esto tengo que multiplicar por FM. De hecho, qué tontería hice. Debería de haberle dejado los asteriscos. Y aquí más bien este asterisco yo digo que debería de ser igual a M. Y entonces lo que pasa es que si yo multiplico por el M, entonces este cuate se me vuelve FK por S. ¿De acuerdo? Y entonces lo que vamos a ver es quién es. Creo que lo que tengo que ver aquí es quién es FK. Lo que tengo que ver es quién es FK por S. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico FK por S, ¿qué me da? Voy a tener que estarle corrigiendo cosas porque creo que lo había escrito mal, pero la idea es esa. Ajá.
Entonces aquí me da más n. Y aquí es f alfa a la k, ¿no? Ok. Entonces, si yo multiplico por fk, entonces aquí no me queda, aquí me queda fm, me lo voy a poner k por no, porque posiblemente el ratito lo escribo. Me queda fk, f beta. A ver qué hice. Saben que mejor lo voy a escribir todo porque creo que lo que tengo aquí escrito está mal escrito. Entonces, Según yo, doctor, queda F alfa a la M y F beta a la M. A ver, ahorita, déjame borrarlo aquí y lo voy a escribir otra vez porque creo que lo que tenía aquí lo había puesto mal y no lo borré. Entonces, lo tengo aquí apuntado. Entonces, sí. Entonces, creo que lo que vamos a hacer es esto. Lo voy a rehacer. Entonces, déjenme cambiarlo aquí. Entonces, yo tengo que hacer F alfa. Déjenme ponerle cuadriculita para que no me vaya chueco. Entonces, vamos a hacer F beta. Lo que necesito es F beta a la K por S. Quiero ver quién es este, ¿no? Y eso, entonces, me da que si yo tengo la suma, me va a quedar que esto es igual a la suma sobre las alfas, ¿verdad? De H alfa por A alfa por F alfa a la M por F beta a la M, pero ahora por F beta a la N. ¿De acuerdo? Ahora sí. Y entonces, ahora sí quiero seguir trabajando con esto. No sé si me conviene irme para abajo. Vamos a hacerlo para abajo. Y entonces, a las alfas de H alfa, pero déjenme acomodarlos, ¿verdad? Entonces voy a poner F alfa por F beta a la M, que es lo que yo tengo, y luego multiplicarlo por A alfa por el otro que me queda F beta a la N. Ya se ve qué es lo que tengo, ¿verdad? O sea, ya se ve por qué era esto lo que quería. Esta cosa, pues es la cosa que me voltea los elementos. Nada más voy a regresar tantito para que lo vean. Es esto que está, es esta condición, ¿verdad? O sea, y aquí tengo, esta condición me dice que los puedo voltear, ¿verdad? Los puedo cambiar puedo echar uno para el otro lado. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, regreso a lo que yo les había escrito. Y aquí es donde está. Tengo que tener cuidado. H alfa ya no va. Ok, aquí voy, ¿va? Está bien. Y ahora esto, ¿a quién es igual? Pues esto es la suma sobre las alfas, en F, de H alfa. Este término se mantiene, F alfa, F beta a la M, se mantiene, pero este es el que voy a voltear, ¿verdad? Este sería A beta por F alfa a la N. ¿De acuerdo? Eso es lo que me decía la situación. Y ahora, el A beta y el F beta los puedo sacar. O sea, todas las cosas que dependen de beta pueden salir, ¿verdad? O sea, esto me va a quedar F alfa a la M más N. Ajá. Entonces me va a quedar A beta por F beta a la N por la suma sobre las alfas en F de H alfa por F alfa a la M más N. ¿Sí se va? O sea, me queda F alfa a la K. Y esto que está aquí es igual a 1. Es justamente la relación. O sea, que esto me queda que es A beta por F beta a la N. Ahí está. Entonces ya tengo que esta parte que está aquí es igual a esta parte que está aquí, que era lo que yo necesitaba demostrar. Tal cual. A ver. Así. No, bueno, si multiplicas por el F beta a la N te va a quedar lo que realmente quieres, ¿no? O porque quieres que F a la K por S por F beta a la N sea igual a S alfa por F beta a la, Sí, exacto. a la K, ¿no? O sea, salía lo mismo si multiplicabas por F beta a la M desde el principio, pero está bien. Puede ser que tengas la razón. Sí, yo tengo que buscar. El asterisco había dicho que era M, ¿no? Sí.
Entonces, sí. Nada más que en las cuentas que hiciste, falta multiplicar el S por F beta a la N también. Ah, bueno, no lo multipliqué, pero ya me quedó esta relación. Ah, ya cuando lo multiplicas te queda la que quieres. Ajá, exacto. Ya me queda esta relación, entonces ya me queda. Y entonces esto ya garantiza que estos dos cuates en efecto eran iguales. Entonces, que sí era el S que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, un poco, pues así, ¿no? Bueno, fíjense que la cosa es que, bueno, no sé ustedes qué piensen, pero el libro no nada más da dice, sea S igual a esto. Y yo digo que, o sea, en buena onda, o sea, tanto el libro el que tenemos aquí, lo hace bien, pero es bien oscuro, ¿no? O sea, dicen, bueno, ¿y este cuate cómo se le ocurrió? Y por otro lado, Eisenberg Harris lo hace con la otra idea, ¿no? Dice, es que la idea correcta es multiplicar por este S alfa, pero lo multiplica y no puede multiplicarlo porque viven en diferentes mundos. O sea, lo maneja así medio Ludwig. Entonces, bueno, aquí a lo mejor tratamos de casar los dos mundos, ¿no? De hacer la cosa como... No sé si de repente exagero en tratar de hacer estos detalles, en clarificar estas cosas, pero bueno, bueno, al menos a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho así. Pero bueno, ya. Entonces, esto ya está. Esto que se acaba de escribir lo tendría que borrar para que no se empalme, porque estaba medio rarito. Ahora sí. Y bueno, ya quedó eso. Entonces, ahora sí, la sucesión de abajo, con todo esto lo que mostramos es que esta sucesión es exacta. Digo, que ya se tiene. Entonces, la de arriba es exacta. Y entonces ya tengo ahora sí, la conclusión es que, por lo tanto, no sé dónde ponerlo, vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, esta OX es una vegavilla. Es una vegavilla en el espectro de A. Ahora sí ya regreso a A, que era lo que yo quería, ¿verdad? Es una vegavilla en el espectro de A. Y por lo tanto determina una gavilla en X que es igual al espectro de A. Y entonces esa gavilla, pues ya sabemos cómo se comporta en abiertos. Ahora la pregunta interesante es, ¿quién es el tallo? ¿Ah? ¿A quién es igual los tallos? ¿Verdad? O sea, esa es la otra pregunta. Ahora yo sé por las propiedades de B gavillas que el tallo de la B gavilla es lo mismo que el tallo de esta gavilla, es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a determinar, o vamos a decir en el siguiente lema, es quién es o en la siguiente proposición, quién es el tallo de la B gavilla. ¿Quién es el tallo? Basta calcular el tallo para la B gavilla. Entonces, la proposición que sigue es que me dice que, en efecto, el tallo de una vegavilla, pero recuerden que la vegavilla son las filtraciones sobre los abiertos básicos, ¿verdad? O sea, me estoy tomando sobre los abiertos básicos, que entonces proviene a decir, bueno, lo voy a poner así, el tallo, o sea, OX, X, donde X es un punto en el espectro, ¿verdad? Esto es igual al A, aquí era porque tenía la duda cómo denotarlo, pero habíamos acordado, ¿verdad?, que al X le corresponde el ideal APX, ¿no? Entonces, o sea, lo que me estoy diciendo es que yo me fijo en el tallo de esta gavilla en un punto X, pero un punto X en el espectro de A, pues realmente corresponde a un número primo, ¿no? Entonces, el número primo es el primo PX, o sea, lo que estoy diciendo es que aquí X es ni más ni menos que este PX, ¿verdad? Están ambos contenidos en el espectro. Ya, nada más que uno lo estoy pensando como punto para poder decir lo que es una gavilla, es el punto en el espacio topológico, y el otro ya lo pienso como el ideal primo asociado a eso. Entonces, lo que está diciendo es que esta cosa es así. Entonces, de hecho, si yo no quiero cargar tanta notación, entonces si le quito yo aquí el X, entonces le pongo simplemente el P, y entonces aquí le quito el X, y entonces le pongo simplemente el P, entonces lo que estaría diciendo es que este límite, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Es exactamente el anillo local. Entonces, lo cual es una cosa muy interesante. Y entonces vamos a hacer la demostración. Si tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Poquito tiempo. Entonces, a ver si rápidamente. Entonces, ¿quién es OX? X, pues ya saben que es igual al límite directo sobre los DFs que contienen al punto, ¿verdad? O sea, que contienen al punto X y bueno, así lo voy a poner así, de X, de OX, de DF. Así lo voy a poner, ¿no? Entonces, esto lo vamos a reescribir ese límite directo. ¿Qué quiere decir? Que X en DF es lo mismo que decir que P está en DF. ¿Qué quiere decir que P no es que está en DF?
Quiere decir que P está en DF, en el abierto básico. Quiere decir de F y de P, ¿qué me dice de F y de P? ¿Que F no está en P? Exactamente, es decir que F no está en P. Es equivalente, ¿verdad? Es decir, que es el límite sobre los F no está en P, y ahora de los anillos estos es pues, la localización, ¿no? Entonces, esto es igual a esto, ¿sí? Y entonces, básicamente, lo que yo quiero demostrar, entonces, le voy a poner aquí un igual, o le voy a poner aquí por demostrar esta igualdad, que esto es igual a AP, ¿sí? Eso es lo que quiero mostrar. O sea, lo que quiero mostrar básicamente es que este límite es, de los Fs que no está en P, es igual aquí. Y cuando digo igual, en realidad, pues ya saben, me estoy refiriendo a que es un isomorfismo canónico, ¿de acuerdo? Es un isomorfismo canónico. Entonces, es más o menos fácil demostrarlo. Hay dos formas de demostrarlo. O sea, uno es explícitamente decir quién es el isomorfismo, decir que hay un isomorfismo, y entonces ya está. Pero eso, según yo, no queda tan claro que el isomorfismo sea canónico. Aunque los elementos estos que están aquí, como son elementos universales, entonces, si ese isomorfismo yo lo puedo dar a partir de propiedades universales, pues ya cabe, ¿verdad? Pero digamos que lo ideal sería, bueno, lo ideal posiblemente para mí sería demostrar que son isomorfos y usando las propiedades universales, por eso que ya les había dicho hace un buen rato, de alzar contativa hay que tratar de ver que son isomorfos con las propiedades universales, aunque si yo logro dar un isomorfismo, ese isomorfismo tiene que ser el isomorfismo universal, porque si son objetos universales solamente puede haber un morfismo de un lado a otro y otro de otro lado a otro, siempre y cuando cumpla la propiedad universal. Bueno, entonces hay varias formas de ver esto. Y a ver si me dicen alguien cómo. A ver, el límite, a ver, aquí vamos a hacer la nota. Es que a lo mejor pienso en hacerlo y luego pienso, ¿no? Porque, como siempre, me llevan mucho tiempo y digo que ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, yo tengo de aquí, de AF, yo tengo al límite. Yo tengo los morfismos naturales. Y yo tengo aquí AP, ¿no? Digamos. Y entonces yo tengo morfismos que van de aquí a aquí. ¿Quién me dice quién es este morfismo? Ahí justamente la ventaja es esto, ¿verdad? O sea, el punto aquí crucial es que F no está en P. Entonces, si F no está en P, entonces F está en el complemento de P, que es la cosa del conjunto multiplicativo. Entonces, esta cosa es básicamente no hacer nada, ¿no? O sea, si yo me tomo aquí un elemento A entre F a la N no está en P, entonces este cuate lo mando exactamente el mismo. ¿Sí? Porque ese mismo elemento es el que no está en P, es el mismo. O, en otras palabras, los elementos de F van a dar a... si yo quisiera ser un poquito más formal, yo debo tener aquí A, y entonces para demostrar que hay un morfismo, yo tengo el morfismo de localización aquí, para demostrar que hay un morfismo de AF a P por la propiedad universal, tendría que demostrar que los elementos del conjunto multiplicativo o sea, los elementos múltiplos de F van a dar a unidades en AP, pero justamente los elementos del conjunto multiplicativo de P van a dar unidades a P porque F no está en P y entonces está en el conjunto multiplicativo, en el complemento de P, que es el conjunto multiplicativo y esas son unidades. Entonces aquí sí van a dar los elementos de F, o sea, ya lo estoy explicando muy rápido porque no quiero tardar mucho, los potencias de F van a dar unidades en AP, entonces por lo tanto existe este morfismo que está aquí, pero este morfismo que se obtiene de una forma universal es ni más ni menos hacer A entre F a la N, lo manda el mismo elemento. ¿Sí? Entonces yo tengo esto y por supuesto que las cosas conmutan, ¿verdad? Este morfismo yo lo voy a tener para todo F que cumpla que F no esté en P, o sea, si yo me tomo aquí una G y también lo voy a escribir. Me tomo un G que no está en P, también no está. Y si estos dos se pueden comparar de alguna manera, es decir, si uno es múltiplo de otro, uno es la localización del otro, o uno, la condición para poderlos comparar, ¿se acuerdan cuál era la situación? ¿Verdad? Era que uno estuviera en el radical del otro y que se pudiera escribir con una potencia, etcétera. Bueno, la cosa es que se pueden comparar, pues por supuesto va a dar aquí y la misma situación sucede. Esto por supuesto que conmuta. Entonces, como yo tendría esto, estoy teniendo que el AP es un cono sobre los AG, por lo tanto existe un único elemento, un único morfismo que va de aquí para acá. Pero además el morfismo que va de aquí para acá es muy fácil decirles quién es, ¿verdad? Porque todo elemento en el límite está representado por un elemento. ¿Ah? Todo elemento en el límite es una clase equivalente, son como gérmenes. Es decir, todo elemento de aquí del límite pues se va a escribir como A entre F a la N para algún F que no esté en P. Y entonces este elemento es un representante, pues va a dar a este mismo elemento. O sea, es el mismo morfismo, ¿no? Es casi la inclusión, nada más que aquí hay muchos representantes, es decir, aquí podría encontrarme AG a la N, ¿no? Es otro representante en algún otro elemento, y este también va a dar a su respectivo elemento, y ustedes, por las propiedades de lo que habíamos dicho, pues ustedes pueden ver que va a dar a este elemento, y si estos dos son equivalentes, pues van a dar elementos equivalentes de este lado.
no importa. Entonces, eso se puede ver. Pero la cosa es que si yo lo hago por medio de la propiedad universal, pues queda claro que este elemento que estoy definiendo aquí estaría bien definido, ¿verdad? Es decir, que no me tengo que preocupar por las situaciones que queda si me agarro otro representante y va a dar el otro representante. La ventaja de haberlo hecho con la propiedad universal o con el diagramita es que este morfismo está aquí. Y ahora, el morfismo de regreso, ¿cómo lo construyo? Pues ahora tendría que utilizar la propiedad universal de la P, ¿verdad? Y entonces, la propiedad universal de la P es que, bueno, y aquí es muy fácil de escribir quién es el elemento que está aquí. O sea, quién es el elemento que está aquí, a ver. El morfismo de regreso. Entonces, si me tomo un elemento, vamos a decir, si ese es un elemento en AP, ¿eso qué quiere decir? Pues que el S se puede escribir como ¿quién? Pues se puede escribir como A entre un elemento que no está en P. ¿Verdad? Pero los elementos que no están en P, pues es un elemento de la forma... Ay, ¿qué pasó? Se puede escribir como una entre F con F que no está en P. Pero entonces este elemento pues está en la localización, ¿verdad? O sea, está en uno de los elementos. Entonces, a ese, pues yo lo mando a entre F, que está contenido en el AF. Y este pues ya está dentro del límite. ¿Ah? Bueno, le puse contención, pero lo puedo mandar al límite, al límite los Fs que no están en P. De esto, ¿sí? Entonces ya se mete aquí, ese es el morfismo de regreso. Si lo quisiera describir como explícitamente, ese es el morfismo de regreso, y claramente aquí hay un isomorfismo, pero yo digo que este morfismo lo puedo obtener también por la propiedad universal de la P. ¿Ah? Lo puedo obtener por la propiedad universal de la P. ¿Cuál es la propiedad universal de la P? Pues que los elementos que no están en P tienen que ir a unidades. ¿Va? O sea, si yo puedo construir un morfismo de aquí, es que marco aquí, un morfismo de aquí para acá, de tal manera que los elementos que no están en P vayan a dar unidades de acá a B, pero eso es casi trivial, ¿verdad? Los elementos que no están en P, pues son todos estos, básicamente, son todos estos. Y como un elemento que no está en P va a dar unidad, pues quiere decir que este elemento que yo me agarré, este elemento A entre F que está en AP, los elementos SF va a dar algún elemento que es unidad aquí, ¿verdad? El elemento que no está en F, el elemento que no está en P, está aquí, y ese va a dar algo unidad en alguno de estos anillos, va a dar una unidad justamente en el F, y por lo tanto, cuando lo bajo al límite va a ser una unidad, porque unidades van a unidades, y este es un morfismo de anillos. Entonces te va a dar una unidad. Por lo tanto, los elementos que no están en P van a dar a unidades aquí abajo, y por lo tanto existe el morfismo que va de aquí de regreso, y ustedes pueden ver quién es lo que está. Es decir, ya lo hice muy hablado, pero porque no, estoy seguro que lo pueden completar. Pero entonces queda descrito ya quién es el morfismo de regreso y es claramente un isomorfismo. Ahora sí están dados en términos de propiedades universales, de las propiedades universales directamente y ya está. Si ustedes checan en el libro simplemente les dicen son isomorfos. Y les dice son isomorfos canónicamente. Y les dice que son isomorfos canónicamente porque es muy claro decir quiénes son los elementos, a quién van, ¿no? Es como les acabo de decir, ¿no? Es muy claro. Y la noción de canónico que mucha gente utiliza, y ya lo hemos discutido, es esa, ¿no? Como que es que no hay duda de quién es como claro de quién es el elemento. Pero yo insistí al principio diciéndoles que lo canónico quería decir que estaba dado en términos de propiedades universales, o que era. Y entonces, bueno, por eso me siento un poco con el compromiso de decirles cómo va la situación aquí en términos de diagramas universales, para que vean que sí es cierto además, ¿no? O sea, que siempre se puede hacer. Y entonces, bueno, ya está la situación. Bueno, ya. Lo que sí quería hacer son ver algunos ejemplos de esta situación y ya pasar a esquemas, ¿no? Pero también quería yo que Rocío nos expusiera lo del ejercicio del pegado de gavillas. No sé si lo tienes. Bueno, inicia. Entonces, en sí el problema es que si tomamos un espacio topológico y una cubierta por abiertos, en el que en cada abierto nosotros tenemos unas gavillas FIs, y más aún tenemos isomorfismos en las intersecciones, es decir, restringo las gavillas en cada abierto a su intersección con otro abierto UJ, ¿no? Y además, estos isomorfismos satisfacen que la restricción hacia el mismo abierto me da la identidad en las gavillas, y en cualquier otra triple intersección, pues me satisface estas propiedades, ¿no? Que comúnmente muchos le llaman las condiciones de cociclo. Y entonces el problema te dice es de que puedes construirte una gavilla global en X y encontrar isomorfismos en de esta gavilla restringido a mi cubierta de los abiertos UI con las gavillas con las que iniciaba, ¿no? Y que, bueno, satisfacen esta propiedad, estas igualdades. Ahora, la idea es cómo construirnos esta gavilla. Pues como hemos dado la noción de gavilla es, pues me tomo un conjunto abierto en X y quiero decir quiénes van a ser las secciones de esta gavilla en los abiertos, ¿no? Pues entonces yo considero a F de U
como las colecciones de secciones en estas gavillas de U intersección con mis cubiertas, ¿no? Pero no solo pido que sean secciones acá, sino que debe satisfacer que cuando las restringo a estas intersecciones, debe ser justamente la imagen por los isomorfismos. O sea, lo que me está diciendo es de que en las intersecciones se está comportando bien. O sea, tengo una buena sección en U, ¿no? Ahora, una vez que ya di quiénes son las secciones, quiero ver cuál es el morfismo de restricción. Es decir, si yo me tomo un subconjunto W de U, pues quiero decir quién sería la restricción de una sección en W. Pero pues esta es justamente, va a ser la restringir mi sección, de la colección de mis secciones que tengo, ¿no? Y ahora vamos a ver que con estas nociones, pues en efecto, F es una gavilla. En principio, yo sé que vemos de que restringir una sección a un mismo abierto, pues es justamente restringir la colección de mis secciones a esta intersección, es decir, U intersección UI restringido a él mismo. Pero yo ya sé que mis FI son gavillas, entonces esto realmente es la identidad. Y por lo tanto, pues yo sé que restringir un abierto a sí mismo es la identidad de la sección, ¿no? La otra es que si tengo una W contenido en V, contenido en U, pues quiero ver que estas propiedades, restringir U en B y luego B en W es igual a restringir una sección de U en W. Pero esto, pues, ¿quién va a hacer? Es restringir U en V, pues es restringir la colección de secciones en B intersección con mis abiertos UI. Y ahora, a esas secciones, volverles a aplicar una restricción, pues es nuevamente, esto sí ya lo tengo, que es restringirlos únicamente a W con UI, esto es y nuevamente por la noción de que los FI son gavillas. Entonces, aquí yo sí tengo que restringir U en B y luego de B en W, pues me da esta restricción, ¿no? Y pues esto es justamente restringir U en W. Entonces, con esto, lo que estoy demostrando es de que F es una pregavilla, ¿no? Ahora, para ver que sea una gavilla, pues tenemos que ver que se satisfacen los axiomas de unicidad y de pegado. Entonces, me tomo un conjunto abierto y una colección y una cubierta de mi abierto U. Me tomo una sección en F de U y de tal manera que cuando restringo U a mis cubiertas, pues la sección es justamente 0, ¿no? Entonces quiero probar que la sección en sí era 0 en todo U. Entonces, si yo me tomo a S como esta colección de secciones, recuerden que cada SI es una sección que vive en F de I de U intersección UI, ¿no? Ahora, estas yo estoy diciendo que cuando las restringo a los respectivos B alfa, son 0. Entonces, lo que me está diciendo es que la restricción de las colecciones de mis secciones son 0 para todo alfa. Lo que hay que notar aquí, que es prácticamente lo que estaba mencionando el doctor en la clase, es de que mi U intersección con UI lo puedo ver como una unión de estas intersecciones. Es decir, estos elementos me van a conformar una cubierta abierta para la intersección. Y en esta cubierta yo estoy demostrando que mis secciones son 0. Entonces, nuevamente, dado que mis FI sí son gavillas, lo que me está diciendo es de que las secciones SI son 0 en esto, ¿no? Para todo I. Y por lo anterior, pues estoy diciendo que estoy tomando una sección en la que consta de puras secciones 0. Entonces, es la sección 0. Ahora, para el pegado, pues me voy a tomar secciones en las cubiertas, de tal manera que restringidos en las intersecciones, pues coinciden. Entonces, quisiera construirme una sección en global, ¿no? Entonces, yo sé que cada S alfa, a su vez, es una colección de secciones. Estos viven en F de I, U intersección, U alfa intersección con UI, cada uno de estas, ¿no? Y estas satisfacen que cuando las restringo a estas intersecciones, pues son iguales. Entonces, porque F de I es gavilla, yo sé que me puedo construir secciones aquí, de tal manera que cuando las restringo a estos abiertos, a esta intersección, es justamente los SI de alfa. Esto es porque, nuevamente, yo tengo que esto conforma una cubierta para esa intersección, ¿no? De aquí surge. Ahora, yo quisiera construirme una sección en U intersección UI. Yo ya tengo esas secciones y lo que me gustaría ver, que para que en efecto
la colección de estos me determina una colección una sección, perdón, en FU, pues es ver cómo se comportan en las triples intersecciones de U con UI con un IJ, ¿no? Entonces, quiero ver justamente esta igualdad, es decir, yo tengo esta sección y quiero ver que sean iguales. Y lo que sí sé es que restringir mi SJ en esta intersección es lo mismo que restringir esta sección en esta intersección, ¿no? Porque yo me construí a los SI justamente que sean los SI alfas cuando intersecto mi UI con mi B alfa, ¿no? En esta triple intersección, yo sí sé que estos coinciden, porque estos S alfa sí eran elementos aquí, ¿no? Entonces, esta es una de las propiedades que yo les pedía. Pero, ¿quién es este? Pues este es justamente este elemento que tengo acá. Y entonces estoy viendo que esas secciones, cuando las restringo, coinciden, ¿no? Y esto nuevamente forma la intersección de estos abiertos, forman una cubierta para estos. Y entonces, por lo que estoy viendo, es que si están coincidiendo en la intersección de estas cubiertas, pues tienen que ser iguales nuevamente que los FDI son gavillas. Entonces, en efecto, puedo tomarme a S como esta colección de estas secciones y pues yo ya, por hipótesis, o por construcción más que nada, pues yo ya sé que la restricción de esta sección a los B alfa, pues es justamente los S alfa, ¿no? Entonces, con todo esto, yo probé que justamente F es una gavilla. Ahora falta ver que existan estos isomorfismos, ¿no? Que es lo que sí quiero ver, que cuando restringo mi gavilla que me construí a la cubierta con la que inicié, pues es justamente tener las gavillas con las que empezaba. Ahora, para que sea esto un isomorfismo, pues yo voy a dar cómo se comporta visto de manera como de naturalidad, es decir, me tomo un W en un abierto UI y quisiera ver que esta sección es isomorfo, o está en biyección con FDI de W, ¿no? Ese es el primer punto. Entonces digo, bueno, si me tomo un subconjunto de W de UI y me considero una sección aquí, pues yo sé que como es una sección acá, se debe satisfacer estas propiedades. Es decir, en principio existen SIs, secciones de esta gavilla, y más aún satisfacen que la restricción de los SK en las intersecciones es justamente la imagen bajo los isomorfismos de phi de IJ de esta sección. No, aquí, si se dan cuenta, debería haber quedado también W, intersección UI, intersección UJ, pero como W es un subconjunto de UI, pues solamente queda la intersección de W con UJ. Y esto nuevamente te queda W, intersección UJ, pero una sección, o sea, los SK, perdón, aquí era SJ, creo que me confundí, los SJ es justamente los elementos que viven en W, intersección UJ. O sea, entonces, intersectar SJ en esta triple intersección es solamente tener SJ. Entonces, lo que estoy viendo es de que una vez que yo tengo una sección en W, intersección UI, cuando yo restringo, o sea, cómo construyo los demás elementos de mi colección, es solamente restringir esta sección a las intersecciones de los W con los UJ, ¿no? Aquí es como considero mis secciones SJ. Visto de esta manera, entonces yo sí puedo construirme unos morfismos componentes que me van a mandar de esta colección, de esa colección de secciones a esta. ¿De qué manera? Pues yo sé que un elemento aquí es una colección de esos elementos. Y entonces, SI vive acá, y entonces aquí lo mando con el morfismo phi I de W, perdón, aquí debe un W, pues lo voy a mandar a su respectiva sección, que es SI. ¿Por qué digo que esto va a ser una biyección? Pues en principio es porque si yo inicio ahora con una sección SI acá, pues ¿cómo me construyo una colección de secciones? Pues simplemente pues de esta forma, ¿no? Me considero a los SK justamente como esto. O sea, intersectar mi sección SI construyo a mis SJ igual a la imagen de la sección SI restringido al conjunto W intersección UJ, ¿no? Bueno, y eso se puede comprobar que en efecto sí es una biyección, es decir, que es inyectiva y bueno, la subproyección pues se da por lo que menciono ahorita, ¿no? Entonces, yo ya vi
que entonces para todo W en UI, pues esto va a ser un isomorfismo. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que en sus morfismos componentes esto te da una biyección. Entonces puedo construirme realmente un morfismo como gavillas. Visto obviamente a cada gavilla, como si lo pensamos como funtores, pues estoy construyéndome una transformación natural entre estos funtores, ¿no? Y más aún estoy viendo que sus morfismos componentes son biyecciones. Entonces estoy construyéndome un isomorfismo en las transformaciones, es decir, estos son isomorfismos de gavillas. Y por último, lo que me falta probar es de que se cumplían unas ciertas propiedades en las intersecciones. Es decir, ¿qué pasa cuando tomo el abierto UI, intersección con UJ, y restringo mi gavilla que me construí a este conjunto y las gavillas que yo tenía al inicio, ¿no? Es decir, quiero ver que este diagrama es conmutativo. O sea, quiero comprobar esta propiedad. Pero esto surge justamente por lo que habíamos visto. O sea, si yo me tomo un abierto en la intersección y me tomo una sección en esta gavilla, pues yo sé que una sección en esta gavilla es una colección de secciones donde las secciones viven aquí. Pero más aún, como yo sé que ese W está contenido acá, pues yo sé que mi SJ va a ser igual a la restricción de SJ en una triple intersección, es decir, con W, intersección UJ, intersección UI. Y también sé que este va a ser igual a la imagen de phi y J de mi SJ, ¿no? O sea, lo que estoy viendo es que si inicio con una sección acá, lo mando a este morfismo, y este morfismo es, ¿quién dice? Pues es solamente considerarte a tu SI. Luego, cuando lo aplico acá, pues dices, bueno, considero al SI y lo aplico con el isomorfismo y me va a dar una sección acá, que sería el phi y J de SI. Y cuando tengo este morfismo, pues si digo, bueno, a la colección de los SK con phi J, pues lo voy a mandar al SJ. Entonces aquí tengo dos secciones, tengo el SJ y tengo al phi y J de SI con una restricción, ¿no? Pero por propiedades que habíamos visto acá, que creo que aquí lo puse explícitamente, pues yo sé que todos los elementos distintos son justamente las imágenes bajo los isomorfismos. O sea, lo que estoy diciendo es que el SJ que mandé con el phi J es justamente el phi y J del SI. O sea, realmente tengo esta igualdad, ¿no? Y pues tener esta igualdad es justamente decir que tengo que ese diagrama conmuta, y que este diagrama conmute pues es tener estas propiedades. No sé si lo dije muy rápido o muy... No, pues, estuvo bien, creo, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien tiene...? Ya acabaste, ¿verdad? Sí, ya. ¿Alguien tiene una duda? O sea, igual estaría bien que nos... perdón, sí, adelante. Bueno, hablaba de una unicidad, ¿no? De la construcción. Ajá. Sí, la unicidad da justamente, es porque yo ya estoy viendo, o sea, que sean unicidad como morfismos, perdón, como gavillas, es ver que te puedes construir una transformación natural visto como funtores, ¿no? Pero que sea un isomorfismo que sean isomorfismos como gavillas, es que exista un isomorfismo natural como funtores. Pero para ver que algo es un isomorfismo natural, pues es solo ver que sus morfismos componentes, que son estos, sean biyecciones. Entonces, si yo supongo que existe otra gavilla con las mismas propiedades, pues en particular voy a tener que esta gavilla G, por ejemplo, va a ser isomorfo a este, F de I acá, ¿no? O sea, esta gavilla G, cuando la restrinja a mis cubiertas, pues este va a ser isomorfo a mis FSIs. Pero esto yo ya tengo que hacer un isomorfismo. O sea, en particular voy a tener que esa gavilla nueva G va a ser isomorfo a mi gavilla F restringido a mis UIs, ¿no? Entonces, pues realmente lo que estoy diciendo es de que como transformaciones naturales va a ser un isomorfismo y por lo tanto van a ser isomorfas como gavillas. O sea, la unicidad es salvo isomorfismo, ¿no? Sí. Eso, okay. Y quedó bien la parte que tienes hasta abajo de eso. ¿Perdón? 11 horas. Digo, la parte de abajo tienes, bueno, reutilizaste la presentación, pero es lo que se hace en ACES vectoriales también. Los que exacto. bien Exacto.
Está bien. Fíjate que el isomorfismo entre las gavillas lo podías haber demostrado en términos de los tallos, dado que ya sabemos que dos cosas son isomorfas y solamente son isomorfos en los tallos. Posiblemente sería más rápido, porque los tallos eran claro que isomorfos. Esa es la cosa. Muchas gracias. Está diciendo muy bien. They ain't never gonna love you when they better, baby. And they're never gonna love you right. So you better